Vamos a hablar de pobreza, del bolsillo de la gente, de qué está pasando en los niveles importantes de la economía, cómo se cruza con la inacción en algunos casos o la poca eficiencia en otras. Está con nosotros el profesor de la Universidad Católica, Waldo Mendoza Bellido, ha sido además ministro de Economía, ha tenido una serie de artículos, tiene publicaciones sobre todo el tema de la economía de nuestro país y la conoce bastante bien. Gracias por estar con nosotros esta noche en Punto Final. Y quisiera empezar, profesor Mendoza, con el tema de la pobreza. Los peruanos estamos más pobres que nunca, o por lo menos que los últimos 20 años, por decirlo, en un periodo de tiempo. Efectivamente, el 2022 y el 2023 nos hemos empobrecido. Esto se debe básicamente a dos factores. Uno es la inflación. Cuando la inflación sube, especialmente la de alimentos, la de la canasta básica, la línea de pobreza se eleva. Pero eso es por factores externos, en todo caso, y la pandemia que fue el problema. La inflación entonces eleva la línea de pobreza, eso hace que muchos peruanos queden debajo de esa línea. Y por otro lado, el crecimiento económico. El PIB per cápita se ha caído en 1.5% el año pasado. Cuando el PBI se cae... ¿Y eso en dinero cuánto es, para que la gente lo entienda? Cuando se cae 1%, porque uno puede decir, esto es poco, pero no, es mucho dinero. Es mucho dinero a nivel nacional porque estamos hablando del PBI per cápita, 1.5%, es un retroceso. Entonces, cuando el PBI se caen los salarios, se caen los ingresos, se cae el empleo, la gente tiene menos ingresos. Entonces, con una canasta que se ha elevado y con unos ingresos deteriorados, la pobreza ha subido. Entonces, la pobreza tiene que ver básicamente con dos factores macroeconómicos. La inflación, que felizmente ya la hemos derrotado, ya está en su nivel apropiado, y el crecimiento que todavía está pobretón, está mediocre, ¿no? ¿Y el crecimiento está pobretón y mediocre por propias acciones o por una circunstancia que tiene otros factores? En realidad, en los periodos de precios internacionales altos, el cobre está en su pico histórico más alto de la historia peruana. Eso nos debería convenir. En esos tiempos, en el 2008, 2010, 2011, 2012, hemos crecido a 6-7%. Es la tasa a la que deberíamos estar creciendo. Pero por distintos factores, la economía peruana ha enlentecido su crecimiento económico. Julio Velarde, del BCR, ha dicho que es ridículo señalar que no se puede revertir la pobreza a corto plazo. Es decir, hay economistas que han señalado que nos demoraríamos en la circunstancia en la que estamos 20 o 30 años. ¿Usted cuál es su opinión respecto a eso? Para revertir la pobreza hay que controlar la inflación y ya la tenemos controlada. ¿Y eso ya está controlado? Ya está controlado y hay que crecer lo más rápido posible. Le decía que en tiempos como este de bonanza externa, de precios internacionales elevadísimos, deberíamos crecer a 4, 5, 6, 7%. Pero la proyección es 3 y ahorita, en este momento, el Ejecutivo está cantando victoria de alguna manera porque venimos de una recesión a una proyección de crecimiento del 3%. Es una victoria pírrica porque, como le decía, en tiempos como el de hoy, precios del cobre por casi $5, el crecimiento normal de un país como el Perú es 5 o 6%. ¿Y por qué no se está aprovechando? ¿Cuáles son esos factores? Hay dos factores. Entorpecen? El crecimiento económico, nos enseña la literatura, depende básicamente de dos condiciones. De cuánto invertimos en capital físico, máquinas, carreteras, minas. Infraestructura. Infraestructura. Y cuánto invertimos en capital humano, educación, salud. La inversión en capital físico se ha debilitado básicamente por cómo está el país. La debilidad del MEF, el 5% de popularidad presidencial. O sea, por razones políticas. Por razones y políticas. De falta de liderazgo. Es decir, ¿usted considera que, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas hoy es un ministerio débil? El Ministerio de Economía de los tiempos de Castillo y Boluarte es un ministerio débil, frágil, temeroso, muy distinto a los ministerios anteriores. Pruebas al canto. Primero, permitieron entrar a Hugo Chávez al directorio de Petroperú. Recordemos qué hizo Hugo Chávez en Petroperú. Sí. Segundo, el MEF le dio dinero, $2.000 millones a Petroperú a cambio de nada en la práctica.
Y todos dicen que está quebrado. Y todos dicen que está quebrado. Tercero, se dio una ley de exoneraciones de beneficios tributarios para la industria, para el sector textil, para la agroindustria, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, en su marco macroeconómico multianual, siempre dice no a las exoneraciones. El gobierno impulsó esa ley que es buena. Cuarto, ante un grito del municipio de Lima, el gobierno retrocedió en la necesidad de frenar el crecimiento del crédito en la municipalidad de Lima, que está muy alta. Entonces es un... O sea, el endeudamiento de la municipalidad. Hay dos cosas allí. Este año tendríamos que cumplir con la meta de déficit fiscal. El ministro ha dicho que no vamos a cumplir. Y no vamos a cumplir en parte porque se ha permitido este excesivo endeudamiento del municipio de Lima, que significará gastos adicionales. Eso es una cosa. Y la otra es el Congreso. El Congreso, yo creo que no exagero cuando digo que es el Congreso que ha dado las peores leyes de la historia contemporánea. Usted dijo el año pasado, y eso fue titular, que ha sido y es el peor Congreso que usted ha conocido. ¿Se ratifica en eso? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo, la ley que mató Sunedo. Dicho sea de paso, Sunedo ya no existe en la práctica. Ya no están licenciando universidades. Hemos vuelto a la Asamblea de Rectores. Es la Asamblea de Rectores igualita. O sea, Nuestra peor pesadilla ha estándar regresado. se ha arrasado. La ley de retiros de las AFPs, la ley de retiros de las CTS, un conjunto, la ley de exoneraciones tributarias, un conjunto de leyes malísimas para el Perú. Profesor, ¿usted no le ve nada positivo al hecho de un nuevo retiro de las AFP y las CTS? Hay quienes señalan que ya, digamos, se rompe la cadena de protección social y que no va a quedar absolutamente nada para el concepto inicial, es decir, para el retiro. Pero la gente dice, necesito esto, es lo único que tengo, no tengo otra cosa. Hay una contradicción entre las cosas que hace el Congreso y el mismo Ejecutivo. Por un lado, se impulsa una ley de pensiones que se dice integral. Por otro lado, se aprueba el retiro de AFPs de la CTS. Entonces, por un lado, estamos quebrando el sistema de previsión social. Por otro lado, postulamos teóricamente crear una nueva ley de pensiones. Hay una contradicción enorme allí. ¿Y cuál es la salida? Porque aquí lo que el diagnóstico nos dice no es el mejor camino, no va a haber una protección social para quienes se jubilen en el presente y en el futuro, pero también es verdad que hay un 80% de gente que no tiene ninguna protección de esa naturaleza. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde ir? El problema de las pensiones lo tiene todo el mundo, en especial los países desarrollados, y un país como el nuestro más todavía. País informal. País informal. Con un país informal es difícil recaudar impuestos y todo eso. Pero por eso digo, ¿alguna propuesta, alguna salida, algún planteamiento que se vea con viabilidad, por lo menos en este año, antes de que comience el proceso electoral, que va a ser otro cantar? El tema de las pensiones me parece que es un problema borgiano. Borges decía, cuando se afilió a un partido político que no tenía ningún futuro, sí, que él era un caballero, ¿no? Porque seguía las causas perdidas. El tema de las pensiones me parece que es una causa perdida. ¿Por qué? Las personas no quieren ahorrar. El Congreso no quiere que ahorren. El Ejecutivo no tiene el suficiente dinero para financiar pensiones. Entonces, una posibilidad es decir abiertamente, si envejecen y son extremadamente pobres, se les protegerá. ¿Cómo ve usted esta tensión que se ha generado, más allá del debilitamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que parece que le molesta mucho que se lo consideren o se lo digan al actual ministro Arista y Julio Velarde y el Banco Central de Reserva? Hace muy poco han entrado, digamos, Julio Velarde dijo algo que parece que lo ha dicho mucha gente, que no se está escuchando ninguna observación técnica y que el Congreso está haciendo lo que le da la gana y pasa por alto cualquier observación. Y más bien el Ministerio de Economía y Finanzas no está haciendo absolutamente nada porque también da la causa por perdida. Yo creo que el presidente del Banco Central
repitió lo que el ministro Aristarain ya lo había reconocido. Es un gobierno débil, frágil, yo agregaría sumiso. Y le llamaron la atención por eso, ¿no? Dentro del mismo Ejecutivo. Entonces creo que es un diálogo innecesariamente dañino. Yo creo que el presidente del Banco Central dijo las cosas que tenía que decir y el ministro no tenía que picarse por eso. ¿Y usted cree que se picó? Me parece que se picó. ¿Y cuál es, digamos, si estuviera en sus manos en este momento tomar algunas decisiones, por dónde iría? Porque también lo que necesitamos buscar son algún tipo de salida, porque lo cierto es que tenemos a una presidenta con 5% de respaldo, está dentro de investigaciones y procesos, el Congreso está en un nivel bajísimo y de un populismo galopante, pero el ciudadano de a pie necesita escuchar alguna voz de salida. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? ¿Qué deberían hacer los empresarios? ¿Qué debería hacer el ciudadano? ¿Por dónde deberíamos ir? El periodo que le queda a la presidenta Boluarte creo que va a ser un periodo larguísimo, aburrido, mediocre, básicamente porque se va a producir esta alianza entre el hambre y la necesidad, entre el Congreso y el Ejecutivo, para sobrevivir, para quedarse. Entonces, pensando más allá del 2026, creo que hay que hacer algunas contrarreformas. Por ejemplo, la SUNEDU hay que restablecerla. Me parece que se ha hecho un daño terrible a la población. Ya no se está licenciando a las universidades. Están creándose como antes de la existencia de SUNEDU. Y la nueva SUNEDU, ojalá se dé, va a tener que arreglar otra vez los problemas que estos señores están dejando. ¿Cuál es el papel que deben tener los empresarios en el Perú? Nosotros somos un país de pequeños, medianos y grandes empresarios, es decir, la mayoría se mueve de esa manera. O sea, ¿cuál debería ser el papel dentro de la economía nacional para de alguna manera levantar la voz frente a la inacción? En otro titular que yo leí del año pasado, usted dijo, la presidenta no sabe, no opina nada. ¿Usted sigue pensando lo mismo? Me ratifico y ahora es más clarito, ¿no? La presidenta no gobierna, no opina, no da entrevistas, es una presidenta ausente. Y eso, digamos, no solamente la distancia de la ciudadanía, sino que hay una orfandad en el liderazgo, más allá de lo que se pueda plantear como recurso político para poder paliar la situación que tenemos, ¿no? Efectivamente, es una presidenta que no gobierna, un Congreso que en la práctica gobierna. ¿Y el gabinete? ¿Qué piensa usted de Adrián Sen? ¿Qué piensa usted del propio ministro de Economía? Él llegó con pergaminos. El ministro de Economía es una persona calificada, experimentada. Yo tenía mucha expectativa, sobre todo cuando él empezó su mandato, dando un decreto de urgencia para interrumpir el endeudamiento excesivo del municipio de Lima. Así es, pero se asustó. Retrocedió a las 2 semanas y le permitió al municipio prestarse lo que quería prestarse. O sea, hay una actitud timorata de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por supuesto. Y los factores que hoy impulsarían, vamos a quedarnos claros, tenemos un gobierno débil, la democracia está débil, se ha deteriorado la institucionalidad y es una realidad que vamos a ir cargando hasta finalmente el periodo que concluya. Pero ¿cuáles son esos factores que deberíamos tomar en cuenta en los otros articuladores de la economía nacional? A ver, a la larga hay 2 vientos en contra y 2 vientos a favor. Ok. Los vientos en contra son este deterioro de las calificaciones crediticias del país que nos están llevando al borde el bajar la calificación, ¿no? Eso deteriora la inversión, los extranjeros piensan menos en nosotros, etc. Lo otro que dije es el deterioro de la educación, del capital humano, porque SUNEDU ya no existe. Esos son los vientos en contra que nos van a acompañar por un buen tiempo más. Correcto. Los vientos a favor son básicamente 2 y nos han caído el cielo. Uno, un precio del cobre extraordinariamente alto. ¿Pero cómo lo aprovechamos? Si nuestras minas estuvieran produciendo a todo su potencial, estaríamos creciendo a 5, 6, 7%. ¿Y cómo se entiende? Es una actitud gubernamental. Así es. ¿Y cómo se entiende? Acaba de haber una reunión muy importante a nivel de mineros, ¿no?, internacionales y nacionales. Se habló incluso de Tía María, pero después se dejó de hablar de Tía María. O sea,
¿Lo ponemos o no lo ponemos? ¿Vamos adelante o no vamos adelante? Allí el gobierno tiene que poner su parte. Los empresarios me parece que están haciendo lo posible, me parece que están cumpliendo con la legislación que se requiere, pero me olvidaba del otro viento a favor que le había mencionado. ¿Cuál es? El puerto de Chancay. Okay. Ese es un viento a favor enorme. Va a significar el abaratamiento de nuestras exportaciones en el mundo. Vamos a tener un salto exportador solamente por el puerto de Chancay. Además, los productos que vienen del resto del mundo se van a abaratar también. Y eso hay que sacarle millaje. Hay que sacarle provecho y en eso la labor del gobierno es importantísima, ¿no es cierto? Porque para llegar al puerto de Chancay hay que construir toda la infraestructura necesaria. Pero el Perú va a cambiar con el puerto de Chancay. A pesar de lo que tenemos hoy. Es decir, si cambiásemos lo que tuviésemos hoy, más el puerto de Chancay, este país crecería de manera imparable. O sea, lo que quiere decir es que, claro, las prioridades que hoy está teniendo una presidenta en problemas están muy distantes de las prioridades que tiene hoy el país. O sea, con un gobierno normal, con un parlamento normal, estaríamos bien. Este parlamento es atípico, solo da leyes malas. Este gobierno también es atípico, con 5%. Pero por el nivel de parlamentarios, por el fraccionamiento que hay en cuanto a bancadas, Julio Velarde ha dicho, por ejemplo, que el próximo gobierno ojalá tenga mayoría en el Congreso. No sé cuál puede ser, porque estamos hablando de 24 o 30 opciones que va a tener el país para un proceso electoral. Pero ¿usted considera que tiene que tener una mayoría en el Congreso quien gane las elecciones? Ese es un fallo de nuestra Constitución, ¿no? Yo creo que el partido que gane las elecciones debería tener mayoría congresal. Buena parte de nuestros problemas tiene que ver con ese hecho, ¿no? Desde PPK. Pero con que elijamos a una persona por lo menos decente, creo que ya sería toda una revolución, ¿no? ¿Usted cree que, más allá de la situación en la que estamos, debería renovarse al ministro de Economía en este momento para darle ese impulso que usted señala? Porque hoy se siente como que una reacción, vamos a utilizar la palabra coloquial que usted ha utilizado, picona de parte del actual ministro de Economía, no nos va a conducir a ninguna parte. Y frente a un puerto como el de Chancay, frente a la convocatoria que se tiene que hacer a nuevas inversiones que parece que no están en la cartera, pero ¿debería haber un cambio o podría enderezarse lo que tenemos en este momento? Yo creo que es un problema del gobierno en su conjunto, ¿no? Y en primer lugar una responsabilidad de la presidenta, que es una presidenta ausente, como ya te lo acabo de decir. Cambiar de ministro no creo que sea la solución, solamente pedirle al ministro que recupere el poder que naturalmente tiene un ministro de Economía. La tarea central de un ministro de Economía no es tanto la política fiscal, el gasto, los impuestos. Su tarea es transversal, consiste en persuadir a sus colegas de que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. El MEF no es cualquier ministerio, nunca lo ha sido. No debería serlo, ¿no? No debería serlo. ¿Petroperú debería privatizarse? El problema es que su precio de mercado es negativo. Entonces, en este momento, si vendiésemos Petroperú, nadie quisiera comprarlo. A eso hemos llegado. O sea, hoy es un lastre. Hoy es un lastre. Al que se le tiene que seguir dando plata. Hoy es un lastre y el origen está en la modernización de la planta, ¿no? Que inicialmente se decía que iba a costar $800 millones, terminó costando casi 7.000 millones de dólares. Y en el caso de Talara. Es un lastre. Otro lastre. Claro, porque 6.000 millones. la planta ya está produciendo casi a su nivel potencial y la empresa tiene problemas de liquidez. O sea que la refinera, la modernizada, no ha sido una solución para Petroperú. A 3% no se va a incrementar el empleo en nuestro país en la proyección de crecimiento. A 3% el empleo crecerá en 1%, que es muy lento para lo que necesita este país. Y como le decía, el potencial en tiempos de bonanza internacional es mucho más grande que el 3%. Hay quienes dicen que en este momento prácticamente no hay clase media en el Perú. ¿Usted coincide? Claro, si la pobreza se ha elevado tanto
y los que están cerca a la pobreza son casi tanto como los pobres, en realidad la clase media se ha achicado. Y esto tiene que ver con el crecimiento, Sí, con y poco crecimiento. la última pregunta es, ¿podemos tener esperanza, profesor? Yo creo que sí, por lo que te digo. O sea, Las minas pero están siempre y allí. cuando hagan bien las cosas. Pues. Las minas están allí. El puerto de Chancay va a estar allí. Los grandes proyectos de infraestructura, Chavimó, Chicmajes, Sihuas. ¿Qué Si hacemos con los todo políticos? eso, si todo eso se pusiera en valor, no estaríamos, posiblemente no me estarías entrevistando. No siempre es importante entrevistarlo porque hay que tener una mirada clara. Pero ¿qué hacemos con los políticos que tenemos? O sea, digamos, aparte de decirle a la ciudadanía que tenga claro que para votar hay que saber exactamente por quién se vota, ¿no? Esperemos que la población recuerde a los congresistas actuales, las leyes que han dado y esperemos que no los reelijan, ¿no? Bueno, están buscando la posibilidad a través de un Senado. ¿Cree que el Senado puede hacer algo, digamos, de mejorar esta relación con... Puede ser alguna mejora, pero creo que este tema de la mayoría congresal que requiere un partido de gobierno es importantísimo. Y eso no lo estamos enfrentando. Profesor Waldo Mendoza, muchas gracias por tenerlo aquí en Punto Final. Importante, A ti, interesante, por muy tenerlo. amable. Esperemos que no sea la primera vez que está en nuestro estudio. Y nos